Hola jóvenes, buenas tardes. Este día vamos a trabajar nuestra clase 1.5, sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1. El problema inicial dice, resuelve cada literal. A, ¿cuánto vale la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 30? Busca una forma de calcularla sin sumar término a término. B, si se tienen los números 1, 2, 3 hasta n menos 1, ¿cuánto vale la suma de todos ellos? C, ¿cuánto vale la suma Sn de los primeros n términos de la sucesión a n igual a su 1 más d factor de n menos 1? Y D, en la sucesión aritmética a n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Piensa un momento en cómo resolverías esta situación y luego comparas con la solución que trabajemos acá. Antes de comenzar a trabajar los literales, te quiero dar dos ideas que te van a servir de base para este tema. La primera, si a mí me pidieran sumar los números del 1 al 10, yo puedo aplicar un recurso que se llama la suma de Gauss. Este recurso fue creado por un niño a la edad de 8 años. En honor a él se le llama la suma de Gauss. A él lo pusieron a sumar números y él comenzó a hacer lo siguiente. Mire, suma el primero con el último, 1 más 10 da 11. El segundo con el penúltimo, 2 más 9 da 11. 3 más 8 da 11. 4 más 7 da 11 y 5 más 6 da 11. Como iba a sumar del 1 al 10, el total de números eran 10 números, iban de uno en uno. La suma de cada pareja es 11, entonces él dijo, total de números 10, por lo que suma cada pareja 11, y como los he tomado en pareja, divido entre 2. La multiplicación 10 por 11 da 110, entre 2 a 55, y él halló una forma práctica de hacer esa suma. Otra forma, que es la que nos plantea el libro, es que coloquemos los números de la suma que nos dan primero en una fila en orden ascendente, 1 más 2 más 3 hasta llegar a más 10, y luego esa misma suma, pero ahora en orden descendente, 10 más 9 más 8 más 7 más 6 hasta llegar a 1. Y curiosamente se observa esto. Al sumar en columnas, 1 más 10 da 11, 2 más 9, 11, 3 más 8, 11, 4 más 7, 11, 5 más 6, 11, 6 más 5, 11, hasta llegar a 10 más 1 también nos da 11. Se observa que la suma del valor que está en la primera fila con el que está en la fila de abajo da siempre este 11 que nos resultó en el anterior. Si eso lo quisiéramos generalizar, podríamos hacer lo siguiente. 1 más 2 más 3 más n menos 3 más n menos 2 más n menos 1. Colocamos esa misma suma otra vez en forma descendente abajo. Al sumar 1 más n menos 1, los 1 se cancelan. Este es positivo, este es negativo, solo queda n. Igual acá se cancela este 2 positivo con el 2 negativo, queda n. Igual acá, este 1 negativo con este 1 positivo. Y en todos los resultados da n. Como tenemos n menos 1 términos, ¿cómo nos quedaría ya la expresión de esta suma? La suma nos da n. Y tengo n menos 1 término, nos queda n por n menos 1 sobre 2. Muy bien, hoy ya podemos comenzar a trabajar el literal A. Vamos a revisar el A. ¿Cuánto vale la suma? Dice, de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 30. Busca una forma de calcularla sin sumar término a término. Veamos. Vamos a aplicar el mismo recurso que acabamos de repasar ahí arriba. Coloco la suma del 1 más 2 hasta llegar a 30 en la primera fila, en forma ascendente. Hago lo mismo en la segunda fila, pero ahora en forma descendente. Y verifico que 1 más 30 da 31, 2 más 29 31, y que al seguir sumando, los resultados de la suma así en parejas en esas columnitas da 31. El resultado es el mismo. Como tengo 30 términos, porque van de 1 en 1 y el mayor es 30, entonces la suma, esta suma la estamos haciendo dos veces. Sumamos 30 números y la suma en parejas da 31. Entonces puedo multiplicar 31 por 30 y como tengo dos veces la suma, divido entre 2. Aquí 30 se puede simplificar con 2 porque 31 está multiplicando a 30. Mitad de 30, 15, mitad de 2, 1. Me queda 31 por 15 y 31 por 15 da 465. Por lo tanto, la suma de los números del 1 al 30, sumados de 1 en 1, da 465. Analicemos ahora el literal B. En el literal B me dice que
que se tienen los números 1, 2, 3 hasta llegar a n-1 y cuánto vale la suma de todos ellos. Ubicamos en la primera fila la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a n-1, forma ascendente, y esa misma suma ahora en forma descendente, n-1, n-2, n-3, hasta llegar a 1. Igual este 1 se va a cancelar con este 2 con este 3 con este, y vamos a verificar que la suma de estos dos números en todo va a dar n. Como tengo n menos un término, y la suma de cada parejita dio n, entonces me queda n por n menos 1. Como tengo la misma suma dos veces, n por n menos 1 entre 2. Vamos ahora al literal C. ¿Cuánto vale la suma Sn de los primeros n términos de la sucesión? Y me da a n igual a 1 más d factor de n menos 1. Me dan el término general. El mismo recurso que he aplicado en los anteriores, solo que ahora como no me dan los números, yo uso las posiciones de los números. A1, A2, A3, hasta llegar a n, primero en forma ascendente la primera suma y la segunda en forma descendente. Al sumarlo yo tendría acá A1 más AN, A2 más AN menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la última que es AN más A1. Si tomamos en cuenta lo anterior, todas estas sumas son iguales. Como son iguales, tienen el mismo valor, yo voy a utilizar una de ellas como referencia. Como veo que la primera y la última manejan la misma simbología, voy a tomar A1 más AN. Y si observo cada término, si voy por la posición, va aumentando la diferencia que tenga la sucesión. Como hay n parejas, voy a tener dos veces esta suma, voy a tener n multiplicado por A1 más AN, por lo tanto la suma va a ser Sn, este 2 que aquí está multiplicando, pasa a dividir, pongo el coeficiente 1 y me queda 1/2 de n por A1 más AN. ¿Para qué nos sirvió eso? Para hallar la fórmula que voy a utilizar cuando quiera sumar términos de una sucesión aritmética. Y la fórmula sería Sn es igual a 1/2 de n de la cantidad de términos multiplicado por el primer término sumado con el último. ¿Qué pasaría en esa fórmula si yo sustituyo el término general? Si sustituyo donde aparezca AN, sustituyo A1 más D por N menos 1, me quedaría A1 más D factor de N menos 1. Como tengo dos veces A1, lo sumo y me queda 2A1 más D factor de N menos 1. Esta fórmula la puedo usar cuando no conozca el último término y esta la puedo usar cuando conozca el primero y el último. Veamos el literal D. En la sucesión aritmética AN igual a 1 más 2N, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Como te dice primeros 10 términos, conoces que n vale 10. Vamos a hallar a 1 y a 10. ¿Cómo los hallamos? Como tengo el término general, a 1 lo encuentro sustituyendo en el lugar de n, 1, porque es el primer término. Queda a 1 igual a 1 más 2 por el valor de 1. 2 por 1 da 2 más 1, 3. Este es el primer término. Ahora el último. Como voy a hallar la suma de los primeros 10, el último es a 10. 1 más 2 por 10 da 20 más 1, 21. Y ahora sustituyo. Me quedaría Sn es igual a 1/2 de 10, que es el valor de n, multiplicado por el primero más el último, 3 más 21. Eso da 24. 10 se puede simplificar con este 2, tienen mitad los dos, mitad 1, mitad 5. Y 5 por 24 da 120. Ahora vamos a revisar uno de los problemas. Me impiden que encuentre la suma de los primeros 33 términos de la sucesión y me dan esta sucesión. Como me dicen 33, n vale 33. Hoy voy a hallar el primero y el último. ¿Quién sería el último? 33. Para el primero, A1 sería 0.5 más 2, en lugar de n, 1. 1 menos 1 da 0. 2 por 0 da 0, sumado con 0.5 me queda 0.5. En la 33, 0.5 más 2 por, en lugar de n, 33, menos 1, esto da 32, 32 por 2 da 64, más 0.5, 64.5. Ahora sustituimos, la suma de los 33 me va a dar 1/2 de 33 más
El primero 0.5 más 64.5. Primero sumo esto, me da 65. Como estos no se pueden simplificar, multiplico. 65 por 33 por 1 me da 2145 entre 2 y al dividirlo me da 1072.5. Muy bien, ahora ya estás listo para trabajar los problemas de tu libro de texto.